privilegia su carácter estético y experiencial, fue algo que nos dio gran alivio al dar cuenta de nuestro proceso de aprendizaje, así como en el momento de emprender nuestros primeros pasos hacia el estudio de temáticas de investigación. Allí se empezaban a cruzar las teorías, los intereses, la posibilidad de relacionarlos con nuestras experiencias y nuestros deseos, y sobre todo por la acción personal transformadora y creativa que se involucraba. La forma en que podíamos acomodar y apropiar el conocimiento para expresar una idea o acumulado de ideas fue para nosotros muy satisfactorio. Pero aún así nos faltaba un poco más, y puede ser que sea esta una de las razones por la que sigue siendo resonante nuestra intención de trabajo en conjunto, donde las prácticas direccionadas a generar procesos educativos e investigativos desde las experiencias artísticas sigue siendo el motor de nuestro recorrido. Hasta aquí habíamos encontrado una necesidad y un reto, el de pasar de un proyecto o una idea desde el campo de las artes al campo de la investigación en educación. Volvimos atrás reflexionando cómo en los procesos académico-artísticos en los que participamos como estudiantes de arte, el individuo y su obra precedían constantemente al colectivo, resaltando la autoría y el trabajo individual en el proceso creativo para dar cuenta de un proceso personal. Si bien revaluar nuestra actividad creativa ha sido una de las motivaciones que nos ha traído este campo, el de la educación, reconocemos una lógica dominante en dichas prácticas de las cuales participamos. Un arte que suele encontrar su espacio de comprensión entre galerías, colecciones y museos, donde se encarna muchas veces la noción de que la obra de arte es expresión directa de la personalidad del artista y la creencia de que el arte contiene verdades eternas libres de clase, tiempo, como algo por encima de la sociedad. En el intercambio de nuestras experiencias, percibimos una sensación familiar y un extrañamiento frente a tal disposición expositiva de piezas terminadas que muchas veces ocultan su proceso y no producían cambios ni intercambios. El objeto expuesto es con frecuencia lejano al espectador, se inaugura y muere el día de la exposición, como los objetos que reposan por meses o años en un mismo lugar. Así entonces, partimos por entender que la práctica de las artes no se trata de un hecho limitado al artista. Es un diálogo con los agentes con los que se enfrenta: espectador, contexto, espacio, curadores. Tal como el campo artístico, en la investigación y en la educación, son muchos los agentes que participan en ello. En este proceso hemos reflexionado sobre cómo muchas de las cualidades que se ponen en juego en procesos y prácticas artísticas son recurrentes en el campo de la investigación, más que temáticas, cualidades. Así que nos preguntamos, ¿en qué medida las artes pueden dar cuenta de una investigación? ¿Cómo dar este paso consciente a la misma? ¿O dudas? ¿Puede tanto conocimiento bloquear la intuición? ¿Por qué nos lo preguntamos en un primer momento? ¿Y qué significaba conocimiento? Intuición y conocimiento no estarán mucho más cerca de lo que se cree. ¿En dónde estamos ahora? Pasado un tiempo de reflexión desde el inicio de este recorrido, reconocimos una cierta sensación de malestar a la que intentábamos darle voz, la misma sensación que ahora vemos con algo más de distancia. Nos ha permitido acercarnos a los sucesos desde otra perspectiva, utilizando la teoría, dándole sentido, apropiándonos de ella, de acuerdo a nuestras necesidades y encontrando afinidades a distancia. Esta operación es lucha y placer a la vez, implica conflictos y capacidad de selección, cuestión a veces nada fácil. Esa sensación de malestar es posible que se debiera al hecho de sentirnos como receptores de un bloque de enorme información y a la que en principio poco podíamos responder, asumir o apropiar. A la rapidez y la premura de la información o a la constante necesidad de seguir alimentando una impasible sed de más. Nos faltaba tiempo para dejarnos contagiar, para producir encuentros que permitieran a nuestro pensamiento, o tal como Deleuze y Guattari nos recuerdan, poder utilizar y apropiar los reflexiones y proyectos en función de una necesidad determinada. En términos de Tonucci, la construcción del conocimiento se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala.
En términos de Eisner, el conocimiento es el arte de la apreciación. Añadiríamos a esto la noción de vulnerabilidad, flexibilidad para servir la actitud, el ser atravesado, afectado por agentes externos a veces no controlables, entendiendo como transformaciones y devenires, la mayoría de las veces no en armonía y consonancia, aunque pueda ser asociado con el placer. Creemos más en una línea fragmentada, desgajada y excesiva, que se genera por multiplicación y posee los rasgos anielados del individuo. En esta construcción de conocimiento a través de la investigación hay ganancia, pero también hay una sensación inevitable de renuncia. ¿Por qué? Porque es necesario servirse de un embudo que se dirija a la especificación, en la que se generan y ganan cosas, pero inevitablemente se dejan otras más. Como nos recuerda Eisner, una manera de ver es también una manera de no ver. El embudo es ir llegando a un territorio, un zoom in, una escena particular, llegar a un lugar específico, con bordes casi definidos, una pregunta clara, como metáfora de lo que puede implicar la investigación. Tal estructura simple, zoom in, zoom out, se presenta como complementario. Lo uno sirve de reflejo al otro. La especificidad en la investigación puede referirse a señalar un espacio. Tuvimos la posibilidad de dar cuenta de esta complejidad a través de procesos de escritura y usos del lenguaje múltiple en la medida en que íbamos construyendo nuestro conocimiento. Escritura y lenguajes rizomáticos fragmentados y por capas que permiten dar cuenta del proceso en acto y que por tanto no es una verdad verdadera establecida por hoy. Este modo de enfrentarnos a la cuestión nos permite involucrarnos directamente como sujetos en el proceso que intentamos explicar y vio implicados proyectos filosófico-artísticos, más exactamente de vida, arte visual, escritura de la diferencia y cultura visual. Este ejercicio dio lugar a un rizoma que para nosotros fue una experiencia, un viaje, un conectar de manera estimulante pensamientos, artistas, experiencias y personas que nos rodeaban. Nuestro discurso y nuestra educación suele darse desde la unidireccionalidad del sujeto. Exigimos orden y coherencia en el pensamiento. Pretendemos ser una sola realidad. Es el resultado de un pensamiento estructurado exigido socialmente para creer en una realidad única, coherente y sin contradicción. En cambio, cada fragmento surge de una experiencia diferente, y esas experiencias sí que son verdaderas. Un pensamiento fragmentario refleja todos los aspectos de nuestra experiencia. Un pensamiento sistemático refleja solo el aspecto, un aspecto controlado y luego empobrecido. Es el resultado de los fragmentos lo que nos conforma como sujetos reflexivos y es este pensamiento discontinuo el que nos define. Más que impreciso o contradictorio, discontinuo significa en proceso, en constante construcción a partir de los fragmentos de los que está hecho. Es esta lectura fragmentada y en diferentes tiempos la que nos va perfilando en varias direcciones. Brunner afirma que nos constituimos en relatos. También las ficciones pueden ser utilizadas como productoras de realidad en el sentido performativo. Decir que una obra de ficción es exacta o verdadera como la vida es decir que capta e ilumina algunos de los procesos de la realidad. Significa producir las condiciones para que la realidad pueda verse en algunos de esos aspectos que de otras formas se nos podrían escapar. La manera de dar cuenta de los hechos, rasgo este último que constituye la diferencia entre una investigación realista y construccionista, concierne principalmente a las formas de representación del cuerpo de trabajo y que más que una postura epistemológica es una cuestión política.